El Señor les bendiga nuevamente, estamos aquí. Su servidor, el pastor Jesús García, y me acompaña mi esposa. Grace García, buenas noches. Estamos nuevamente aquí con ustedes con el gusto de poder traer el consejo de la palabra de Dios con una reflexión. Y qué hermoso poder compartir, pastora, con toda la audiencia hermosa, maravillosa que atentamente nos ven y nos escuchan y nos suscriben y nos dan un like y lo pueden compartir con otras personas. Yo quisiera que ellos entiendan y todos entendamos que buscar la presencia de Dios a través de los devocionales. ¿Qué significa devocional? ¿Qué significa hacer una devoción? Pues tener una comunión con Dios, tener ese tiempo de meditar en la palabra del Señor, poder tener oración y pensar en qué nos dirá Dios. Y lo maravilloso de esto, pastor, es que hay tantas aplicaciones y tantas herramientas que nos permiten buscarlo a través de nuestros iPad, tablet, teléfono. Usted baja la aplicación de Biblia. Yo encuentro ahí devocionales de cuando tú estás triste, cuando estás deprimido, cuando necesitas paz, cuando te sientes enfermos. Y lo más importante es que cada lectura, cada devocional que tú llevas a cabo, te va administrando y lo puedes compartir a un ser amado. Y eso es precisamente lo que queremos traer los días viernes. Un devocional, una reflexión, un pensamiento que te pueda ayudar de una manera muy especial. ¿Les parece bien? Qué bueno, ojalá que así sea. Así sea. Bueno, pastora, yo quisiera que tomáramos el tiempo para hablar acerca de amar a Dios como Él lo desea. A veces hay un concepto erróneo de lo que significa amar a Dios. Sí. No solamente decir yo amo a Dios, yo amo a mi esposo, yo amo a mi esposa, y sí que los amo, pero hay algunas implicaciones, algunas características, algunos elementos que nos pueden llevar a entender mejor el concepto de amar a Dios. Sí. ¿Qué le parece, pastora, si leemos el pasaje de Mateo, que es la base bíblica para este día? Sí, bien, vamos a leerlo, ¿no? Pasaje clave sería en Mateo, capítulo 22, versículo 34 al 40. Eso es para que ustedes también, cuando deseen, puedan leerlo en su casa, y eso es bueno para que podamos tener ese devocional del cual hablamos. Dice la palabra del Señor: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué escritura más importante el Señor nos indica? Así Quizás es. una pregunta retórica para todos los presentes pudiera ser, si yo preguntara a cualquier persona si ama a Dios, lo más posible es que responda que sí, claro que sí, amo a Dios. No obstante, muchas personas creen con sinceridad amar al Señor, pero están tan equivocados y muy lejos de veras de amar a Dios. Sí. Quizás ni siquiera lo conocen. Aún nuestras palabras no son prueba de ese verdadero amor. De hecho, usamos la palabra amor tan a la ligera, pastora, que atribuimos tanto a nuestros seres más queridos como a nuestras preferencias más triviales. Y Sí, cuando digo claro. esto es porque estoy pensando, por ejemplo, cuando los fariseos desafiaron al Señor Jesucristo a mencionar el mayor mandamiento, ¿qué les contestó? Amarás al Señor tu Dios, ¿qué dice? Con Con todo todo tu tu corazón, corazón y con con toda toda tu tu alma alma y y con con toda tu toda tu mente. mente. Esto lo puedes encontrar en Mateo 22:37. Es por eso que el Señor ha de ocupar el lugar primero en nuestros corazones y nuestro amor por Él debe impactar cada aspecto de nuestra vida.
¿No cree así, pastora? Así es. Así que amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente significa expresarle amor continuamente en lo más íntimo de nuestro ser, tanto emocionalmente como mentalmente. Y eso es una gran verdad. Yo creo que eso es una parte muy importante, el consejo que nos da nuestra pastora aquí, Grace, para que lo compartamos y diga, no lo había pensado por ese lado. También nos entregamos completamente a Dios. ¿Para qué? Para cumplir sus propósitos. ¿Para qué? Para darle gozo a Dios. A la vista de nuestros ojos se abren para conocer sus buenos propósitos y en consecuencia, ¿sabes una cosa? Desear honrarle. Sí, Sí, es. con nuestra obediencia. Sí, en esto hay conceptos erróneos en cuanto a amar a Dios. Lamentablemente muchas personas no entienden cómo amar a Dios. Incluso creyentes sinceros pueden ser, pero pueden perderse esta maravillosa experiencia debido a varios conceptos erróneos. Y eso quiero enfatizar. Sería bueno analizar algunos conceptos erróneos que pueden hacernos creer que de veras amamos a Dios. Vamos a mencionar algunos muy sencillos que te van a ayudar de una manera muy especial a de veras conocer el verdadero amor a Dios. Primero, confundimos reverenciar a Dios con amar a Dios. A ver, explíqueme, Pastor García. Bueno, podemos reverenciarlo al reconocer que Él es un Dios santo, ¿sí? Que Él es un Dios justo, pero eso no necesariamente significa que le hemos entregado por completo, escucha bien, nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Pero también hay otros errores. Díganos uno, por ejemplo, pastora. Pues confundimos necesitar a Dios, ¿verdad? Con amar a Dios. La mayoría de nosotros no tardamos en llevar nuestras preocupaciones a Él en oración. Es cierto. Sin embargo, eso es una manera que evidencia de nuestra necesidad de Dios, mas no de nuestro amor por Él. O sea que cuando nosotros decimos que amamos a Dios y que estamos cerca de Él porque lo amamos, entonces en todos los problemas que tenemos rápido lo que hacemos es correr a Él y estar en comunión con Dios en oración. Pero eso es porque lo necesitamos. Pero ¿qué de cuando estamos en ese verdadero amor hacia Dios, en esa comunión con Dios, que le podemos platicar como amigo a Dios las cosas que nos hacen sentir mal o las que sentimos? Yo estaba escuchando de una anécdota de una muchacha que decía lo mismo, que ella amaba a Dios y aseguraba que lo amaba y que sobre todas las cosas, y decían, porque yo le sirvo, porque yo estoy atenta a Él, siempre doy mis diezmos, asisto a la iglesia, y yo sé que eso es que yo amo a Dios. Y sí, en parte eso tiene que ver mucho, pero en este caso, cuando vino la primer prueba a ella, en el sentido de que iba a tener su bebé, y su bebé murió poco tiempo antes en su vientre de ella. Y entonces, cuando le dijeron, ella rápidamente reaccionó en contra de Dios. Entonces se molestó y como reclamando, Señor, ¿por qué? Si yo te sirvo, si yo siempre voy a la iglesia, siempre estoy ahí, siempre doy mis diezmos y mis ofrendas, y ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Y ahí rápidamente hubo un distanciamiento de ella hacia Dios. Entonces, ¿será que eso es verdaderamente que ella estaba amando a Dios con toda su mente, con toda su alma, Sin con duda, todo no. su corazón? O sea que amarlo es no aceptar que nos pase algo malo, sino que todo tiene que ser bueno. Sí, el mismo Job decía, ¿verdad? Dios nos dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendecido. Así mismo. Y nosotros lo hemos experimentado, lo hemos vivido,
lo estamos haciendo público que Dios es un Dios fiel y verdadero. Así es que hay personas que buscan a Dios, como dice usted, por necesidad, no porque realmente amen a Dios. A Dios hay que buscarlo no porque necesitamos de Dios o porque queremos que nos cubra los gastos, los pagos, el alimento, el pago de la casa, las aseguranzas. No, debemos amar a Dios porque realmente, ¿verdad? Él es el Dios todopoderoso. Y es muy cierto. Quizás el tercer error que podemos encontrar en amar a Dios verdaderamente es confundirnos servir a Dios con amar a Dios. Qué interesante eso. En lugar de ser motivados por esa devoción sincera a Cristo, algunas personas simplemente disfrutan la satisfacción de servir. Creen que por el hecho de que están sirviendo al Señor, ya el Señor Dios con ellos está súper complacido. Y no, no es la actividad, no son los programas, no es el mucho ir y venir, sino es qué tanto estamos siguiendo a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así es. ¿Qué otra confusión podemos Sí. tener, pastora? Muchas de las veces pensamos como si Dios fuera más bien el que nos sirve a nosotros. Ujú. A veces hemos oído oraciones que les dicen, Señor, tú tienes que ayudarme, tú tienes que sanarme, tú tienes que. Y Señor, hazlo ahora mismo. Y son oraciones que se oyen así frecuentes. Pero una cosa es tener fe en que estamos orando a Dios diciéndole así, pero otras veces es como que le estamos exigiendo al rey, se nos olvida que Él es Eso no. rey, que le estamos hablando a su majestad, que debemos de tener reverencia, respeto, lleno de amor, lleno Es de amor en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, tenemos que ser sumisos al pedirle a Dios. Es Tenemos que esperar verdaderamente la voluntad de Él. Y hablamos nosotros esto, siendo que nosotros hemos pasado muchísimas pruebas Es muy verdad. fuertes. A hablarlo sería tal vez ponerme a llorar ahorita, pero las personas que nos conocen, que nos han rodeado en las situaciones difíciles, se han podido dar cuenta, perdón, de todo lo fuerte que ha sido los sufrimientos y problemas que hemos tenido. Es verdad, sí. Mas, sin embargo, yo no reniego y no hemos renegado ni cuestionado a Dios. Para nada. Porque reconocemos, y yo hablo por mi parte, ¿verdad? Que somos pecadores y todos hemos fallado a Dios de una manera o de otra. Entonces, ¿quiénes somos para reclamarle al Rey de Reyes y exigirle al Señor que tienes que hacer esto? Tienes que cumplirme esto. Pues no, tenemos que ser humildes y pedirle a Dios que se haga su voluntad. Así es. Así como el Señor Jesús le dijo al Padre, hágase Señor tu voluntad. Que no sea nuestra voluntad, sino la de Él. La de Él, sí. ¿Verdad? Entonces tenemos que ser sumisos en nuestra oración, reconociendo que le estamos hablando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que siempre sea la voluntad agradable y perfecta. Esto es lo que debemos anhelar nosotros. Muy cierto. Y la pastora, usted mencionaba acerca de, a veces confundimos amar a Dios por el hecho de que ofrendamos o diezmamos con amar a Dios. Eso no significa que realmente amemos a Dios. Si ofrendamos o diezmamos, solo porque nos han enseñado a dar, o porque sabemos que debemos hacerlo, y nuestro amor por Dios no tiene un lugar de nuestra generosidad, tiene que ser voluntaria, tiene que ser espontánea, que nazca de lo profundo del corazón. La Biblia dice que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Y cuando des alguna dádiva, no toques trompeta. Dios quiere que de alguna manera seamos obedientes. Si vemos la necesidad, si vemos a la persona, si vemos a la familia, si vemos en algún lugar, tenemos que ser de bendición. Por eso Dios nos ha puesto a ser instrumentos útiles para la honra y gloria de Dios. ¿Qué otro error tenemos al concepto de amar a Dios? Confundimos hablar de Dios con amar a Dios. Así que a veces estamos hablándole a Dios
pero a veces estamos hablando de Dios. ¿Qué es bueno? Es bueno hablar de Dios a aquellos que no conocen a Dios y poderle compartir a ellos nuestro testimonio y tratar de guiarlos a que tengan fe, ¿verdad? Que busquen de Dios. Porque hay personas que no aman a Dios. Sería un punto importante, porque si no van a decir, bueno, ¿y yo dónde quedé en este aspecto, Pastores García? Bueno, hay personas que dicen que aman a Dios, pero no quieren saber nada de Jesucristo, por ejemplo. Les Sí, invitamos ¿verdad? a que reciban a Cristo Jesús y no quieren recibir a Cristo Jesús. Mas, sin embargo, no obstante, ya que el Padre y el Hijo son uno, nadie que rechace a Cristo puede amar a Dios. ¿Qué dice Juan 14:1? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en Es mí. verdad. Y eso lo puedes leer en Juan 14:1. Y aunque el amor de Dios se extiende a todos, muchos lo rechazan. ¿Cuál sería una de las razones por qué lo rechazan las personas? Porque no lo conocen, porque le tienen miedo al juicio divino, porque les incomoda, ya que su pecado no se mezcla con la santidad de Es Dios. verdad. ¿No? Tendrían que cambiar su estilo de vida. Sienten que se cohíben con su conducta. Les hace sentir incertidumbre del futuro porque no tienen Es seguridad de cierto. lo que les espera después de la muerte. Debido a circunstancias inexplicables de su vida, no entienden por qué el Señor permite que sucedan tragedias y desastres. No se dan cuenta de que Dios tiene un propósito definido y misericordioso en todo lo que Él permite, aún en lo que estamos viviendo. Dios tiene un propósito y esa es la verdad. Tenemos que esperar en Él. El Señor tiene planes para nosotros, Así es. planes que son de bien y no de mal para darnos ese fin que esperamos, pero nos desesperamos y entonces no le servimos al Señor debidamente y no queremos a veces cumplir con lo que el Señor nos dice en su palabra. ¿Por qué? Porque estamos con temor de dejar nuestras costumbres y las cosas que no queremos dejar. Y por eso es importante que debemos amar a Dios, porque Él es el Señor y es un Dios maravilloso, nuestro Padre Celestial, Sí. y perdemos lo más sublime, esa relación que podemos experimentar con Dios y nosotros, los seres humanos. ¿Podemos amar genuinamente a otras personas? Sí, pero si no amamos a Dios, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios, que no lo vemos? Y a las personas tener enojo con aquellas personas. Por eso es muy importante decirle a toda esta hermosa audiencia, amen a Dios de todo corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su ser, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dice, en esto se cumple la ley y los profetas. Yo te invito a que oremos juntos para que recibas a Cristo en tu corazón. Poderoso Dios, bendice a toda esta audiencia. Sí, Padre. Pedimos, Señor, que les salves, que les perdones y que les permitas experimentar ese amor verdadero en cada corazón de los oyentes. Bendícelos, Bendice. guárdalos en el nombre Así. poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Queremos felicitarte, mi esposa y yo, y decirte qué buena decisión han hecho todos ustedes, porque esta es la mejor decisión, es el mejor regalo que pudieran haber recibido ¿Verdad? en este día. En medio de toda esta crisis, en medio de esta epidemia, de toda la confusión que está trayendo esta necesidad económica que nos hace pensar y detenernos para pensar en Dios y suplicarle que Él detenga todo este virus y que desaparezca por completo. Si lo haces es porque es la evidencia de nuestro amor verdadero a Dios. Y si en verdad es que amamos a nuestro Dios, nuestra vida será transformada. ¿De qué manera? Primero, le obedeceremos y le serviremos. Segundo, hablaremos a otros de Él, así como tú lo vas a hacer. Tercero, confiaremos cada día más en Él. Y cuarto, tendremos comunión con Él. Lo adoraremos y le daremos todas nuestras primicias, todas nuestras ofrendas y diezmos. Y siguiente, defenderemos a Dios y el Evangelio. Meditaremos en su palabra, que es muy importante, y estaremos dispuestos a sufrir por Él. ¿Qué significa todo esto? Cuando otros observan tu vida, pueden ver que hay algo especial y diferente en usted. ¿No te das cuenta?
Tal diferencia será marcada porque tu comunión con Dios es mucho más estrecha ahora que antes. Y puede usted afirmar que la satisfacción y el contentamiento que tiene son mayores a los que podría obtener como resultado de la popularidad, de la prosperidad y aún el éxito de este mundo. Creer que ese amor de Dios ha aumentado a medida que le conoce mejor. Ha llenado ese amor su vida de tal manera que puede mostrar a otros que solo vive para glorificar al Señor. Sí, y cumplir sus planes. Así es que nuevamente nos sentimos contentos, agradecidos de poder llegar a tu hogar, a tu oficina, con la familia y decirte, síguenos sintonizando, que el Señor te continúe bendiciendo. Ah, y recuerda, te esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana con otro programa especial para tu vida. El Señor les bendiga grandemente. Grandemente. Dios les bendiga.